3030, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros en este programa. Gracias por esperarnos a las 8:30 de la noche, por su complicidad y por su lealtad a este programa. Hoy domingo 20 de agosto, esta es nuestra agenda que compartimos con ustedes, amables televidentes, y que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de la marcha del bloque de oposición ciudadana que se realizó ayer sábado en esta capital. También de la insurrección legislativa del Partido Nacional en el Congreso Nacional. ¿Habrá o no habrá elección del fiscal general y fiscal general adjunto ahora en agosto? Y más adelante también la FDA, que es esta organización de Estados Unidos, este organismo del gobierno de Estados Unidos que controla los medicamentos y los alimentos, ha dicho que los médicos tienen la autoridad para recetar ivermectina para tratar el COVID-19. En el primer tema de esta noche aquí con ustedes, amables televidentes, en el estudio de izquierda a derecha, don José Luis Moncada, autoridad del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Bienvenido, don José Luis. Buenas noches, Ricardo. Gusto estar con ustedes y con los otros invitados. Gracias. Don Pedro Barquero, es representante del Partido Salvador de Honduras, PSH. Gracias, don Pedro, por estar aquí. Muchas gracias, Edgardo. Un gusto saludarte al pueblo hondureño y a los amigos en el panel. Abogado Russell Tomé, diputado de Libre por el departamento de Francisco Morazán, vicepresidente del Congreso Nacional. Abogado, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Edgardo, permítame saludar también al pueblo guatemalteco por el triunfo del progresismo allá en Guatemala con el presidente electo Bernardo Arévalo. Muchas gracias. Y también nos acompaña don Antonio César Rivera Callejas, diputado por el Partido Nacional por el departamento de Francisco Morazán. Don Antonio, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Edgardo. Buenas noches a todos, a José Luis, a Pedro, a Russell. Decirle al pueblo hondureño que vaya a furiar el tanque de combustible. Mañana sube 2.50 más. En 3 semanas ha aumentado 9 lempiras. Mañana vale 118 lempiras el galón de combustible. Muy bien, gracias por estar con nosotros esta noche, nuestros 4 distinguidos invitados. Vamos con algunas imágenes de la marcha que se realizó aquí ayer en la capital, en la que participó diríamos, de diferentes partidos políticos. Creo que no había una bandera que fuera del Partido Liberal o alguna del Partido Nacional, pero sí participaron dirigentes del Partido Nacional, dirigentes del Partido Liberal. Participaron también de la Alianza Patriótica, el general Romeo Velázquez, estuvo don Antonio César Rivera, estuvo don Tomás Zambrano, entre otros dirigentes importantes del Partido Nacional, estuvo el presidente del PSH, el ingeniero Salvador Narrala, y muchos ciudadanos que participaron en esta actividad, que estuvo muy concurrida, como se ve aquí en las imágenes. ¿Escuchamos un poco el ambiente? ¿Es posible? El domingo anterior, el domingo pasado, en este programa, aquí el ingeniero Salvador Narrala convocó una reunión a los partidos políticos de oposición. Esa reunión se realizó el miércoles de esta semana que acaba de pasar. Y ahí se tomó la decisión y hubo una marcha ayer sábado, que estuvo, como ustedes ven, estuvo concurrida. Yo quiero preguntarle esta noche a don Pedro Barquero, ¿están satisfechos por esto, lo que ha pasado de domingo a domingo? Totalmente, totalmente. Se hace la convocatoria justamente aquí en 3030 hace una semana y luego el miércoles tenemos la primera reunión en donde asisten los representantes de varios partidos políticos, de varias fuerzas políticas y también de diferentes organizaciones de sociedad civil, que eso es importante remarcarlo. En esa reunión llegamos a diferentes acuerdos. Número 1, anunciar el nacimiento ya oficial de lo que es el bloque de oposición ciudadana. Y número 2, enmarcarnos dentro de los objetivos, que son básicamente 2. Primero, una alianza legislativa para poder trabajar los diputados de los partidos políticos representados en el bloque en conjunto en el Congreso para legislar a favor del pueblo hondureño y evitar que se siga deteriorando la situación económica, sobre todo que se está deteriorando tan aceleradamente. Y segundo, acciones ciudadanas como la marcha que hicimos el sábado, que estuvo bastante concurrida. Según los expertos, hubieron más de 20,000 personas que asistieron a esta marcha y eso es un mensaje contundente de la aceptación de este bloque y también la manera pacífica en que se realizó. No hubo un solo desorden, no hubo un solo problema, nadie gritó insultos, nadie tiró piedras, nadie quemó llantas, nadie hizo nada fuera del orden y la ley, y esa es la manera en que nosotros queremos conducir el bloque, de manera ordenada, de manera pacífica, pero contundente. Don Antonio César Rivera Calleja, usted participó. ¿Por qué participó? Participó en nuestro partido, primero, porque fuimos invitados el miércoles por el ingeniero Salvador Narrala a crear un bloque de oposición que lo creamos varios partidos políticos y varias organizaciones de sociedad civil. ¿Por qué participó el Partido Nacional? Porque, Edgardo, esto ya no se aguanta.
la canasta básica altísima, la inseguridad horrible, la extorsión, los problemas que tiene el país, las promesas incumplidas de campaña, ni el hospital La Escuela es hospital, ni el centro cívico gubernamental es hospital, como lo habían dicho, ni han quitado los peajes. ¿Cuál promesa de campaña han constituido? Ninguna. ¿Cuál han cumplido? Ninguna. Todo está por... Bueno, no hay ni siquiera medicamentos en los hospitales. Entonces, había necesidad, por todas las ilegalidades que ha convertido, en crear un bloque de oposición. Un bloque de oposición ciudadana, que no es alianza electoral. En un día se convocó a esa marcha. Ahí no había banderas, ni del Partido Nacional, ni de PCH, ni liberal, ni de sociedad civil. Había pueblo descontento con la actual administración. Y como muy bien lo dijo Pedro, había civismo, entusiasmo. Ahí no hubo ofensas, ahí no habían empleados públicos. Es la primera manifestación que se hace en este periodo de gobierno, sin 50 lempiras, sin pan con mostaza, sin obligación, sino el pueblo volcado en las calles. Es decir, es la primera muestra del bloque de oposición para defender la democracia en Honduras por todo lo que se puede venir. Abogado Russell Tomé, ¿cómo vio usted la marcha? Primero, es que bárbaro, Antonio Rivera. Mira, se cumplió con la matrícula gratis, se cumplió con la rebaja de los combustibles. 50% en el mes de agosto. Yo te escuché. 50% estableció la presidenta para el mes de agosto. Se cumplió con dar y rescatar la ENE. Ya ahorita ustedes la habían privatizado con EH y ahorita pasa para la empresa pública. Se ha cumplido entregándole la transferencia a todos los alcaldes. Más bien yo le voy a pedir a la presidenta, revise, presidenta, porque en esta marcha de bloque cachureco, porque es un bloque cachureco, que hicieron, ve usted cuántos alcaldes cachurecos andaban ahí, revise, porque usted le pasa la transferencia y estos están utilizando la transferencia para política. Pídales cuentas y si no están cumpliendo, párenles la transferencia como hacía Juan Orlando. Aquel se las paraba. Miren, fíjense bien, pueblo hondureño, la democracia en que estamos viviendo y cómo se defiende. Nosotros la defendemos físicamente. Miren, estos, cada vez que hacíamos una movilización, estos cachurecos nos reprimían. Miren, ahí les dejamos que anduvieran ayer. Les sale bien porque Antonio Rivera creo que ocupaba caminar, dar su relax ahí. Pero ellos, cada vez que nosotros hacíamos una movilización, cada vez que salíamos nosotros a reclamar y a decirles no con esta dictadura, toda la represión, yo iba a sacar gente a la cárcel, teníamos que llamar al CONFADE, teníamos que llamar a las organizaciones de ONG, teníamos que ir a cada uno de los lugares privados, las cámaras de televisión mirando la represión. Ayer, ¿quién? Nadie, porque nosotros sí, no comparemos las movilizaciones. Sí respetamos los derechos humanos y eso es un proceso destruían propiedad privada, no, ustedes quemaban restaurantes, si nosotros ustedes quemaban embajadas, ustedes quemaban hoteles. ¿Cuándo ustedes han salido a las calles? No comparemos las marchas, las de nosotros pacíficas, ciudadanas y alegres, las de ustedes destructivas. El pueblo y otro tema importante, Edgardo, es que momentito, don José Luis Moncada, por favor. Yo quiero que en este caso, don José Luis, particularmente, porque usted es autoridad dentro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, la máxima autoridad del Partido Liberal. Ellos el Central Ejecutivo emitió un comunicado el viernes diciendo que no iba a participar en la marcha de ayer sábado, y que los liberales que iban a participar iba a ser a título personal. ¿Qué nos puede explicar usted de eso, Mire, por favor? ese comunicado no fue del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Ese fue un comunicado que hizo Yanni Rosenthal, de seguro a petición de Mel Zelaya, porque el Partido Liberal tiene la libertad, los liberales tienen. Nosotros somos respetuosos del derecho humano y los derechos individuales de participación. Y usted no le puede decir a un liberal, mire, va a ir a la calle, pero deje el liberalismo en su casa. Eso no es posible, ¿verdad? Entonces, lo que yo le quiero decir a los hondureños y a los liberales es que el Central Ejecutivo no les puede ni autorizar ni prohibir su participación política, pacífica en las calles. Pueden participar en todas las marchas que ustedes quieran, que no es Yanni Rosenthal, que no es Mario Segura, que no son unos alcaldes que reciben subsidio del Partido Libre, que no son diputados que reciben bonos del presidente del Congreso. No, señores, ustedes tienen el derecho. Los liberales estamos en una situación bastante compleja, bastante difícil, pero tenemos la mayoría muy claro
el camino y el papel que tenemos que hacer en este momento especial de la democracia. Se cuestiona mucho que el Partido Liberal, el gobierno anterior, hacía comparsa con el Partido Nacional y que ahora hace comparsa con Libre. ¿Es cierto eso? Efectivamente, lastimosamente así es, pero no son todos. Yo quiero salvar a algunos diputados y a algunos alcaldes liberales Claro, que porque tienen no es todo el central ejecutivo, no es todo el Partido Liberal ni la bancada del Partido Liberal, tampoco todos los alcaldes, ¿verdad? Pero que sí es un partido que está por la mitad. Mire, y queremos recuperarlo. Nosotros tenemos un grupo de liberales que queremos trabajar por limpiar la cara del partido, porque no podemos seguir así. Es un partido de 134 años, de donde salió el Partido Nacional, de donde salió Libre. Entonces, tenemos una obligación democrática. ¿Cómo fue la decisión que tomó el Partido Liberal de participar en la reunión del miércoles y luego el viernes de no participar en la marcha? Mire, le reitero, ese comunicado fue de Gianni Rosenthal, no del Central Ejecutivo, y ya se lo reclamamos. Él no puede seguir haciendo comunicados a título personal. El Central Ejecutivo es un órgano colegiado, no presidencialista. Entonces, votamos 8 contra 7 para participar en la reunión, y si volvemos al Central Ejecutivo, que es el máximo órgano de resolución política del Partido Liberal, nosotros podemos escuchar a los diputados y a los alcaldes. Bienvenidos, los vamos a escuchar, pero les quiero decir de frente, la decisión es dentro del Central Ejecutivo. Y ahí hay 10 votos a favor de ser parte del bloque de oposición ciudadana contra 7. ¿Por qué el Partido Liberal hizo comparsa con el Partido Nacional en el gobierno anterior y ahora con Libre, según su opinión? Mire, hay muchos intereses, hay muchos conflictos, muchas situaciones financieras o económicas, por decir así, o beneficios que recibían, particularmente con el Partido Nacional, ahora lo reciben con Libre. Lastimosamente, nosotros tenemos que corregir esa acción. Muy bien. Es que vengo de un municipio muy querido aquí, Francisco Morazán, Villa San Francisco. Estaba el alcalde de Cantarranas, estaba el alcalde de San Antonio Oriente, estaba el alcalde de la Villa San Francisco, estaba Jorge Aldana, alcalde de la capital. Aldana es de nuestro Partido Libre, y estaba Gianni Borja. Habían 4 alcaldes liberales, y todos los 4 me dicen, vamos la próxima semana porque lo que están haciendo no es correcto. Nosotros nos debemos a un pueblo, que es el que vota por nosotros en las urnas. Ahí hay unos que hablan que cuando van a las urnas ni votos sacan. Bueno, yo no me quiero meter en el pleito de ustedes del partido, le digo, porque yo sé que ustedes son líderes políticos. Sí, me dicen, ahí toman decisiones unos que ni un voto sacan. Entonces vayan y hablen eso ahí dentro de su partido. Yo lo que les puedo decir, que en el caso del Partido Libre, nosotros queremos decirle al pueblo hondureño, nosotros vamos a seguir respetando el derecho que tenga la gente a salir a caminar. Algunos lo hacen para mejorar su salud, pero cuando están planteando que el gobierno no está cumpliendo, si solo tenemos 1 año, 8 meses, y la narcodictadura tuvo 12 años, ¿y dónde salieron a protestar hoy los que salen a gritar? ¿Dónde se opusieron a todas las barbaridades que hicieron? Solo la gente libre estuvo en las calles pidiendo justicia. Y seguiremos defendiendo este gobierno de la presidenta Xiomara. No, pero otra cosa que yo quisiera que aclarara, porque a raíz de que el ingeniero convocó esa reunión en 30-30 aquí el domingo pasado, y luego que se llevó a cabo la reunión el miércoles, se ha cuestionado mucho en redes sociales, sobre todo gente de Libre, porque así es, e incluso hasta funcionarios de gobierno, diciendo que cómo era posible que Narrala haya cuestionado tanto al Partido Nacional y que ahora se esté aliando con el Partido Nacional. ¿Cómo explica eso usted? Porque lo que se hace es escuchar al pueblo, así de sencillo. ¿Qué fue lo que pasó en el 2021? El pueblo pedía un cambio de gobierno y eso fue lo que motivó la alianza para poder hacer ese cambio de gobierno. Hoy el pueblo tiene otras necesidades y pide en función de las necesidades de ahorita. ¿Qué es lo que está pasando, Edgardo? Se ha caído este año, si lo comparas con el año anterior, o sea, comparando este mismo gobierno, el año anterior con este, se ha caído 40% la inversión extranjera directa. Están cerrando empresas, están huyendo los capitales y se están perdiendo fuentes de trabajo. Solo en la zona norte del país, en la industria de la maquila, se han perdido 30,000 fuentes de trabajo. Pero perdón, eso que usted manifiesta, esa caída, ¿sí?, ese desplome en la generación de empleo, en la atracción de inversión, se debe a factores
¿Externos o internos? Ambos. Los factores externos hay, y esos no hay nada que podamos hacer nosotros como hondureños, pero los factores internos son los que se pueden cambiar. Por ejemplo, los mensajes equivocados que mandan algunos funcionarios públicos, esas campañas de odio que salen de parte de estos funcionarios, esos mensajes de odio, de ataque a las organizaciones de sociedad civil, de ataque a actores importantes de la sociedad civil, de ataques a la empresa privada, de ataque al capital y la inversión, eso lo que hace es ahuyentar el capital, y por eso es que estamos teniendo una caída del 40% de la inversión extranjera directa, y por eso es que solo en la industria de la maquila se han perdido 30,000 empleos. Y no solo eso, también el Banco Central de Honduras, o sea, la caída de la inversión es dato del Banco Central de Honduras, y esta semana también sacó el último informe del IMAE, y ya tenemos un crecimiento económico que se está cayendo a la mitad. El año pasado, el primer semestre, llevábamos como un 5.9 de crecimiento del IMAE, y este año llevamos 2.7. ¿Por qué? Por los mensajes equivocados, por las malas políticas públicas y por la ausencia de buenas políticas públicas. O sea, Ricardo, porque ya ratito no abuso la palabra. Sí. Decía Russell que nos dejaron marchar tranquilamente. Óigame, Edgardo, en cada entrada de Tegucigalpa, el Instituto de Unión de Transporte detuvo los buses que venían y les clavaban multas de 2,000 empiras y no podían pasar. La mitad de los buses no pasaron. Eso, ¿qué pasó, Russell, con eso? El director de transporte ordenando que en las entradas a Tegucigalpa va a pasar lo mismo el martes 29. Exactamente. Cuando ustedes hagan la movilización, o ahí sí los buses van a poder entrar. Y hablando de transferencia, Ahí lo van a ver. dice Russell Tomé, le voy a pedir a la presidenta las transferencias y a San Pedro Sula porque le tiene detenida la transferencia al alcalde. Pregúntale a él. Él Porque sabe dice que tiene una deuda vieja. No, Russell. ustedes, Ustedes se las tiran de demócratas y no lo son. Las marchas de ustedes, Russell, eran, fíjate que el centro tenía que cerrar. Entraba en pánico todo el mundo. Ahora bien, Edgardo, lo que decía Pedro, más de 30,000 empleos perdidos en el sector maquila. Derogaron la ley de empleo por hora, diciéndole al Partido Liberal que iban a reformar el Código del Trabajo. Todo lo que hacen ahuyenta la inversión, tanto pública como privada. Pero manejemos ese número. 30,000 hondureños hoy no trabajan por culpa del gobierno de Russell. Ahorita le contesto. 30,000 personas en el sector maquila hoy han dejado de comer. ¿Por qué se derogó la ley de empleo por hora? Por un capricho, por una conquista laboral. ¿Y con qué lo sustituyeron? Urge, con el bloque de oposición, crear un proyecto de ley que creo que ya fue presentado al Partido Liberal y crear una nueva ley de empleo por hora. Ahora amenazan con la ley de justicia tributaria. Otro paquetazo, donde van a haber menos empleos todavía. Ellos llevan, Edgardo, la misma línea de Nicaragua, la misma línea de Venezuela. Para allá nos quieren llevar. Por eso se crea el bloque de oposición, que no es electoral. Entonces, cada medida que ellos toman, ahuyentan la inversión. Cada medida que ellos toman, menos empleo para los hondureños. Dice Russell, estamos subsidiando la energía eléctrica. Vaya, mire usted el pueblo hondureño cuánto La cuesta la clase energía media la eléctrica. estamos pagando. Vaya, mire usted cuánto aumenta el combustible mañana. Todo va para arriba, Edgardo. El pueblo ya no aguanta. Este va camino a ser uno de los peores gobiernos en la historia de Honduras. Mira, Vamos a un Ricardo. corte comercial. Regresamos con usted en el uso de Muy la palabra, abogado Russell Tomé. Se me olvidó preguntarle, indistintamente de ese comunicado que, aunque llegue el logo del Partido Liberal, usted lo atribuye al presidente del Es que Partido él lo Liberal. admitió, nosotros no lo admitió, que él lo había hecho, sin consultarnos a nosotros. Indistintamente de esa instrucción que da el presidente del Partido Liberal, ¿usted va a seguir participando en este bloque de oposición ciudadana? Emitieron una resolución para que yo participara con Marcia Facusé en este bloque de oposición ciudadana, que no es electoral, que no es político, sino de decirle al libre. ¿Usted va a seguir participando? Sí, sigo participando. ¿Y usted invita a otros liberales a que lo hagan lo mismo? Que vayan a las marchas y que participen. O sea, que se porque le rebelen al presidente del Partido Es que la Liberal. mayoría de los liberales estamos de acuerdo. Queremos que una coyuntura de una posición constructiva, propositiva, pacífica en el marco de la ley. Y los hondureños tienen que entender eso. En cualquier parte del mundo esto existe. Después del corte comercial quiero que me diga cuál sería la Ricardo, primera sería propuesta que haría conjunto con el bloque ciudadano al Congreso Nacional. Y antes, Sí, voy. esta camiseta ¿Qué le parece? que Me la dice ma- Comunidad Salvadoreña de Nuevas Ideas en Seattle. Me la mandaron, me dijeron, cada vez que usted necesite Pero, salir a defender- pero destape la Mira, línea mira, para mira, que- mira, ahí la mira, ahí está, me la mandaron. Me la mandaron. Muchas gracias a la comunidad
que me la mandaron de Seattle. Me Y dijo, que esa patada tenga la son lista, correligionarios de él. tenga la lista, me dijo. Esa patada a todos son los que compañeros querían de él. A todos los que querían robar el Congreso. Y volveremos a darle lo Esa mismo. patada era para Jorge Cádiz. Seguiremos bloqueándolos a todos. Ya volvemos. Les recuerdo nuestra agenda para esta noche, este domingo 20 de agosto. Estamos hablando de la marcha del bloque Oposición Ciudadana. Ya le vamos a entrar al tema de la insurrección legislativa del Partido Nacional en el Congreso Nacional y así habrá o no elección del fiscal general y fiscal general adjunto en estas 2 semanas que quedan de agosto. Y más adelante también la FDA, que es este organismo del gobierno de Estados Unidos que controla los medicamentos y los alimentos, ha dicho: los médicos tienen la autoridad para recetar ivermectina para tratar el COVID-19. Sí, así como lo lee. Así como lo lee. Increíble, ¿verdad? 3 años después. Bueno, así es la cosa. Están nuestros invitados, don José Luis Moncada, autoridad del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Pedro Barquero, representante del PSH, el abogado Russell Tomé, diputado del Libre por Francisco Morazán, vicepresidente del Congreso Nacional, don Antonio César Rivera Calleja, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán. Abogado Russell. Edgardo, mire, lo que decía José Luis, Pedro Barquero y Toño Rivera, se les cae porque los economistas comunistas, porque han de ser comunistas los que vinieron del Fondo Monetario, que acaban de firmar un convenio con Honduras y que le acaban de garantizar que el Estado de Honduras está manejando bien la economía, que le está propiciando 830 millones de dólares y que establece que hay una certidumbre en el manejo, han de ser comunistas, porque según ellos, estos nosotros los controlamos, los controla el Partido Libre. No, lo que sucede, que todos los que comprenden muy bien la economía, que afuera, que hay una guerra Ucrania-Rusia, que hay una situación de inflación, que hay temas delicados que se están manejando y que el gobierno lo ha venido realizando y que además hay una fuerte carga de caravanas de migrantes y que tenemos que tomar medidas sociales. Por eso se le ha dado respaldo. Yo la felicito a la presidenta Xiomara, a su equipo del Gabinete Económico, porque lograron suscribir este tema con el fondo y además el CAF. Otro tema que ellos se han opuesto porque en su posición obtusa creen que si Libre tiene fuentes de financiamiento y puede hacer un gobierno a favor del pueblo, vamos a tener muchísimos gobiernos. En eso sí tienen razón. Libre es un partido poderoso que va a tener muchos presidentes y vamos a tener muchos gobiernos. Pero no se desesperen. Estos quieren ya iniciar las elecciones. Ya va a ser el tiempo, solo llevamos 1 año 8 meses. Miren lo que decían de la ley de empleo por hora. Fue una promesa que nosotros cumplimos. Porque Toño dice, ¿cuáles han cumplido? Ahí tenemos una. Les dijimos, vamos a derogar la sede. Se derogaron. Vamos a derogar la ley de secretos. Se derogaron. Vamos a derogar la ley de empleo por hora. ¿Por qué? Porque tienen a hondureñas como que fueran de segunda categoría. No podían ir al Seguro Social a tener sus hijas. Eso se terminó. Claro, que hay que hacer alguna revisión de normas laborales. Sí, se está generando un proceso con la Corte Suprema de Justicia, pero nosotros queremos decirle al pueblo hondureño, ese código de 1954 y la Constitución de la República, nosotros siempre lo vamos a hacer que se respete, porque aquí la Constitución no se le daba un respeto ni al Código del Trabajo. Por eso hicimos esa decisión de derogarlo y seguimos generando. Mire, estuve recientemente en una empresa que está de aquí, de estas call centers, StarTech. Me dice, más bien ahora están más contentos los empleados porque ya tienen contrato permanente y eso le da certidumbre al empleado. Estamos generando 300 empleos mensuales, me dice. Y eso es producto de haber logrado eso que ustedes hicieron, derogar aquello de empleo por hora y darle certidumbre al trabajador. Russell, 2 aspectos del Fondo Monetario Internacional. De eso quiero El Fondo hablar. Monetario dice que está bien la economía de Honduras. Preguntémosle al pueblo hondureño si está bien la economía. Preguntémosle al pueblo. ¿Y ustedes antes no creían en el Fondo Monetario Internacional? Usted, y aquí tengo yo recortes de Mel Zelaya diciendo que el Fondo Monetario no es ni su papá ni su mamá y que no querían llegar a un acuerdo con el fondo. Ahora bien, entonces, sí hay que tenerle credibilidad al fondo. No, lo traemos porque ustedes asustan. Hay que tenerle credibilidad al Fondo No Monetario. es para ustedes. Te hago la pregunta. Porque ustedes asustan. Hay que tenerle credibilidad al fondo. Pedro Arquero de los fondos. Nosotros, Russell, hay que tenerle credibilidad al fondo. hay que creer que tenemos que construir relaciones con todas las agencias de créditos multilaterales. Hay Yo un te voy a integre decir- Estados Unidos. Hay un integre Estados Unidos. Claro,
Estados Unidos lo integra. Pero entonces no hay que tener credibilidad con el lista Engels. Y vamos para BRICS. No, es que Estados Unidos tiene credibilidad en el Fondo Monetario. Vamos para Buenísimo, lo máximo. Pero para la lista Engels no. No hay que creerle. Mira, yo no tengo ningún problema con lo que Estados Unidos haga como sus políticas. No, es que dijiste que hay credibilidad por un lado, pero no hay por el otro. Es una incoherencia tremenda. No, es que sea una política. Va a tener credibilidad o 100% o cero. O el blanco o el negro. O sea, ¿vos le crees todo a los Estados Unidos? Yo le creo a los Estados Unidos bastante. Bueno, para mí es la mejor democracia del mundo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Tú estás conservador. Preguntémosle al pueblo hondureño si está mejor hoy o hace un año. Yo te voy a contestar eso con datos, porque lo importante es hablar con datos. Y aquí te voy a dar un dato contundente. Primero, según la Comar, que es la Comisión de Ayuda al Refugiado del Gobierno de México, el promedio mensual de hondureños pidiendo refugio en México ha aumentado este año con respecto al año anterior 25%. Ahí está. Entonces, ¿por qué se está yendo un 25% más de hondureños? Porque sienten que la situación se está deteriorando si comparas el año pasado con este año. Entonces, nuevamente, regresando al tema, ¿qué es lo que pasa? El Fondo Monetario Internacional te sirve, al igual que lo hicieron el gobierno anterior, los nacionalistas tuvieron varias firmas con el fondo, eso no es nada nuevo, pero eso te sirve para tener una estabilidad macroeconómica. Y esa estabilidad macroeconómica se puede o no traducir en un beneficio de la población. Y ese es el reto que hemos tenido nosotros históricamente. Hemos tenido estabilidad macroeconómica, el fondo lo ha reconocido, el fondo ha ayudado a mantener esa estabilidad macroeconómica. ¿Pero tú le crees al fondo? Pero no, yo sí le creo al fondo, por supuesto, pero no se ha traducido en un beneficio al pueblo. Y lo peor es que ahorita lo que se está haciendo es que se está deteriorando la calidad de vida del ciudadano. Entonces, eso es lo delicado y por eso es la importancia de la conformación de este bloque de oposición ciudadano, porque necesitamos hacerle presión al gobierno. Mira, 30,000 empleos se han perdido solo en la industria de la maquila. Los trabajadores, a través de los sindicatos y las centrales obreras, tienen meses de estar pidiendo que se instale una mesa de anticrisis entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores. Y el gobierno, oídos sordos, no quiere escuchar a nadie más. Están cerrados en sí mismos, engañándose a sí mismos de que están haciendo las cosas bien, mientras la economía se está cayendo, la inversión se está cayendo, los empleos se están perdiendo, está ahuyentando el capital y está migrando más hondureños. Y no quieren escuchar las señales que claramente están en todos lados y no quieren implementar medidas. Y lo que piensan es que a patadas van a arreglar el país. No es a patadas que se arregle el país, es con diálogo, Edgardo. Esas patadas a lo único que nos llevan es a separar la familia hondureña. Entonces, Russell, no es con patadas, es con diálogo, es con inteligencia y es con economía que vamos a poder sacar al país adelante. Ahora, vamos a hablar de la ley tributaria. A la ley de justicia tributaria porque su jefe, yo no tengo jefe. Le ordena mi jefe soy yo. A los 5,000 millones de lempiras que te tienen que pagar los jefes de él. La ley de justicia tributaria, yo no tengo jefe. Que también tiene jefe. Mi jefe soy yo mismo. Aquí dicen ante el pueblo hondureño en 30-30 que le creen al Fondo Monetario y se oponen a la ley de justicia tributaria. Y te voy a explicar tu jefe es diferente. Tu jefe. Es que yo no tengo jefe, lo que tienen los esclavos. Mi jefe soy Por yo. eso yo Ahora te voy a decir algo. Mira, más que el pueblo, el tema con la ley tributaria es lo siguiente. Con solo la amenaza de la aprobación de la ley, ya se están yendo las empresas. Hay una empresa maquiladora que tiene 30 fábricas alrededor del mundo. Y de las 30, solo cerró una en Honduras. No quieren pagarlo. Momentito, don José Luis Moncada, ¿por qué está aplaudiendo? Se oponen al fondo a que se aplique la ley de justicia tributaria. Ellos. ¿Por qué está aplaudiendo? Porque hay un circo aquí, la verdad que es innecesario. Yo creo que el bloque de oposición ciudadano quiere dialogar en una forma educada, con respeto, con tolerancia, pero no con acusaciones. Mire, el Fondo Monetario Internacional, que yo voy a Washington a visitarlo, a ver si usted va un día de estos a visitarlo. No, yo mandadero, digo. Usted va a ir, ¿verdad? Tú eres mandadero de la sede. No, yo no soy mandadero de nadie. De la sede, aquí estás vendiendo la sede. Y usted se reúne con ellos. Yo la conozco. Usted se reúne con ellos y le dije yo a él, ¿sabe lo que le dije a ese gringo? Usted se reúne. Por eso es que usted se reúne con ellos. Porque le dije yo a ese gringo que llegó al Congreso y le dije, aquí, papá, aquí solo hay un gobierno. Hay una sola presidenta, hay un solo Congreso. El jefe pero la oposición manda. El de Próspera. Ese es el jefe suyo. Yo le digo la verdad. Mire, entonces, mire, el Fondo Monetario lo que quiere es algo de interés por el pueblo hondureño. El Fondo Monetario no mira gobierno ni ideologías políticas y por eso tiene un acuerdo con Argentina, que es un gobierno de izquierda, del peronismo, me lo digo. Porque usted dice que es por partidos políticos. No,
Y el Fondo Monetario también, desde y izquierda. sus miembros están interesados en el Brasil. pueblo hondureño. Entonces le dicen a Libre, miren, este acuerdo viene en estos parámetros y en estos beneficios. Queremos que ustedes trabajen con nosotros y les tenemos 800 millones ahí, pero no se los vamos a dar así nomás. Ustedes tienen que cumplir con algunos indicadores, tienen que demostrar que hay capacidad. Yo me alegro por el acuerdo, Edgardo, porque eso es una garantía al empréstito internacional. Que ustedes tienen un acuerdo, es que se tienen que cumplir parámetros, indicadores macroeconómicos y otro tipo de indicadores que generen un desarrollo de ese Producto Interno Bruto y indicadores de menor pobreza, de mayor nutrición, de mayor productividad, de un clima de inversión, que eso es lo que queremos los hondureños. Nosotros Dando no queremos golpes de mayor Estado. discusión. Mire, yo no soy comprado ni vendido por nadie. José Luis Moncada por 40 años tiene una trayectoria personal, política y profesional que no es usted que me la va a Vamos mostrar. a un corte golpista, comercial. era un golpista. Abogado Antonio César Rivera Un Callejas. golpista, Ricardo. ¿Continúa la insurrección legislativa del Partido Nacional? Va a continuar, Edgardo, hasta que se someta a votación la derogación del decreto 004-2022. ¿Cuál es ese? Pacto de impunidad. ¿Sabe quién fue el diputado proyectista? Aquí está. Rafael Antonio Tomé. Él presenta un A proyecto favor de del ley pueblo, a favor para que lo de los que amnistíen están- a él. No, jamás nunca lo he usado. Yo no fui como vos. Entonces, vos fuiste allá con Rafael tu Tomé magistrado. presenta un Este estaba- proyecto, estaba queremos acusado. que se derogue. Toño Si no se Rivera estaba deroga, enjuiciado. se va a someter a votación. Allá fue a arreglar Pero con los no quieren magistrados someterlo a cachurecos. votación. Este Lo único arreglado. que pedimos, Edgardo, No, lo único que se le sigan a pide nadie. que se someta, si perdemos la votación, la perdemos. Mientras ellos no lo sometan a votación, va a continuar la insurrección Pero ya se legislativa. presentó. Ya se presentó, al fin se presentó. Sí. Dieron en la última edición Y no oportunidad pasó. de presentarla. presentó, y lo no que pasó, sí- no presentaron no la pasó votación. porque el diputado presidente Luis Redondo ya le explicó, y él lo sabe, si ha sido vicepresidente, su papá, su abuelo, si estaba en el Congreso. Con mucho orgullo. Él lo sabe, Con mucho pero ¿qué es orgullo. lo que quiere? Manipular, se le terminó el tiempo. Entonces, Ustedes perdieron las vamos a elecciones. seguir, pero es haremos libre el que un está combate de gobernando. espera cuando sean Ese las es el elecciones. problema de él. Cuando sea la elección del fiscal. Va a ir a dar orden Ahí del Congreso. vamos a parar Se un ratito equivocó. la insurrección legislativa. Entonces, pero, Mire, perdón, antes de eso. Yo le quiero dar una pregunta a Russell. ¿Con qué autoridad él juramentó a Luis Redondo? Pero es Le tocaba al soberano, ministro de hombre. Gobernación. ¿Cómo es No, pregúnteselo soberano? a él. Mira, Abuso de autoridad tiene el resto de su vida. Pregúnteselo a él. Russell, ¿por El qué? soberano. Russell, ¿por qué juramentaste ¿Quién a Luis es Redondo? El soberano. El pueblo. ¿En base a qué? Oye, Toño. Mira, Russell, me ¿en base ti- a qué me juramentaste a Luis tiraste- Redondo? Me tiraste. Judicial en la Oye, Corte bien, Suprema. oye, bien. Con prohibición de la Corte Suprema de Justicia, pero lo juramentó. Me tiraste en 13 años. Tu fiscal, tu corte, todos los medios de comunicación. ¿Por y el qué pueblo juramentaste a me Luis puso a mí en el Redondo, Congreso. Russell? ¿Con qué autoridad? Y fíjate bien. Segunda yo no pregunta. hice ahora yo te pregunto. ¿Andás con carro blindado? Espérate, te pregunto. ¿Del Estado Toño, o no? Toño, ¿fuiste a arreglar tu juicio Anda- cuando estabas anda acusado? con de la carro. corte? ¿Fuiste donde los magistrados? Yo tengo cachurecos? sobreseimiento definitivo. ¿Quién te lo arregló? Yo tengo sobreseimiento ¿Quién te definitivo. lo arregló? Los magistrados 9 cachurecos. jueces. Estaba 9 jueces. en la red de corrupción. Russell, y allá fue. ¿andás con por carro los del Estado juicios blindado, corruptos, sí o no? Con los magistrados corruptos. Russell, Eso es lo que hizo. ¿andás con Lo carro que blindado pasa del Estado, que sí o aquí no? nunca había llegado un partido a decirle la verdad al bipartidismo. andás con Hoy carro hay un blindado partido nuevo. y saca el Hoy peor de los está el colmos, bipartidismo. Ricardo, que el Hoy carro blindado está era blanco, derrotado Prado blanca del blindada, bipartidismo. no le gustó, pidió que se cambiara a rojo. Es cierto eso. Anda con carro blindado, ahí, yo allá afuera está. Siempre he andado mi carro rojo. No, en la blindada, la nueva. Hoy va a seguir disfrutándome de él. La blindada en nueva, un carro Rana. rojo. Siempre el pueblo me ha visto. Cambió la en blindada carro blanca rojo. por carro rojo blindado, ahí está afuera. Le tomé foto. En carro rojo disfrutando. y- porque me gusta el color rojo. Bueno, yo no voy vamos Carro a corte blindado, comercial, ya carro regresamos, blindado ya del regresamos, ya Estado, regresamos. Russell. ¿Habrá fiscal o Sí. no habrá fiscal? Ahora en agosto. Si tú me preguntas a mí el día de hoy, yo te diría que no. No tienen los votos ellos 86 para lograr fiscal. Al día de hoy. No, Puede claro. ser que en 2 semanas se llegue a un El consenso. fiscal será de libre es que hoy- o no? hoy hay No, día- no puede ser de libre. Edgardo, es que hoy no hay día de sesión. Pero yo lo que le quiero decir al pueblo hondureño, porque nosotros en esto lo manejamos con mucha responsabilidad. Ellos no querían poner los magistrados de la Corte. Pusimos la Corte. Ellos no querían que los juramentaran, los juramentamos. Ahí están los 15 magistrados. Ellos tienen magistrados. Y el fiscal general y el fiscal adjunto también lo vamos a elegir. Y en septiembre. Si lo eligen, será hay con nuevas mayoría autoridades simple, no con del mayoría Ministerio calificada, y van a Público. Hay cometer nuevas autoridades del otra Ministerio Público. ilegalidad. Está todo Al día de ya hoy se va a Se va a trabajando. elegir no hay. con 86. Sí, claro. Y ahí van a votar ellos. Perdón.
Se va a elegir con 86. Sí, con 86. Y se va a elegir de la nómina. De la nómina de los 5 que mandó la Junta Proponente. De ahí va a Al estar- día de Y se va a hoy. elegir ahora en agosto. En agosto. Ah, Y en septiembre No, no toman es en posición. agosto, es en septiembre que se elige. En septiembre toman posición. Entonces, lo que yo Ya te puedo está. decir, Ricardo, es que al día de hoy nuestro partido ha determinado no votar por un fiscal que sea al estilo del Libre, Es que no al existe. estilo Mel Zelaya. No es que no existe. Si hay un fiscal Eso no hondureño transparente e independiente, podríamos votar. Es que no existe. Hoy no tienen los votos para fiscal. No, Se lo bueno, digo yo, primero- con conocimiento. Él tiene mala información. No, no Él tiene existe. otra información. Eso que dice Toño no Queremos existe. un fiscal, No, es que no no de existe. Libre, sino un fiscal hondureño que llegue ahí a impartir a la Todos- persecución penal todos queremos eso. sin sectarismo Todas las político. bancadas queremos Si eso. lo encontramos, Todas vamos las a votar. bancadas posición queremos de eso. Todas las PSH sobre bancadas ese queremos tema. eso. Que tiene que ser una persona que tenga el carácter de parársele a cualquiera que lo quiera llamar para ejercer influencia. No puede ser influenciable por ningún político, por ningún grupo económico y mucho menos por el crimen organizado. De la Las Junta. 5 personas que está claro, tiene que ser No. de la lista. De Y las él 5 también quiere la personas que Junta, nosotros mandaron, también. Ricardo, Ellos todos van. cumplen con los requisitos académicos, los requisitos de experiencia, los requisitos de currículum. Lo que hay que analizar es quién va a tener el carácter de realmente parársele cuando lo llame un político, cuando lo llame alguien de un grupo económico o cuando lo llame alguien del crimen organizado, ya sea para tratar de comprarlo o para amenazarlo. Esa es la decisión. ¿Quién va a poder realmente hacer el Nos papel van a querer en meter base a la presión ley? el 29 de agosto. Mire, ya hoy Fabricio, la miembro de la movil- directiva, dijo que en cada municipio va a salir un bus. Pero, el 29. no me cambie la cosa. No, no. El No, 29 lo de fiscales. No, no, sí, es que- el 29 de agosto. Van a hacer una gran convocatoria. Hay una y ya convocatoria. Fabricio Sandoval Es una acaba de movilización. tuitear diciendo Es una que movilización. de cada municipio van a tener un bus. una Ojalá que los paren. No, fue un Es una- chat. es una Fue un movilización. chat. Es No una- fue un tweet. Fue no. un chat que le tomaron una foto. Ah, un chat fue. Es sí. una Ok, un movilización. chat. La movilización. Entonces, nos van a amedrentar. O sea, que así como el Nos bloque, van a amenazar. así como el bloque de Edgardo. oposición trajo gente, lo mismo hará Libre. No, le van a Edgardo. tener todo el país y No, empleados públicos Edgardo, y a la fuerza. La movilización es convocada por la ¿Para qué? presidenta que ¿Para qué? manifestó lo siguiente. Es un error que la presidenta haga eso. Necesitamos que estemos ahí para que el Congreso cumpla lo que dice la Constitución. Ah, nos están amenazando Bien, entonces. No, yo me siento alegre, yo soy del Congreso. Yo tendría amenazado porque querré, yo soy del Congreso. No tengo ninguna amenaza. Un aplauso a la presidenta. 1.700.000 votos le dieron el mandato a la presidenta. O sea que, Pero a esa mí que- intervención de a un mí- poder del a mí- Estado en otro, amigo. a mí que Está me- interviniendo el a mí Ejecutivo que y el me diga Legislativo. Que vienen miles de libres a la calle, no me extraña. Pues. 1.700.000. ¿Cuántos podemos ver ese día? Y los van a Pues parar también en vamos la a ver entrada de cuántos Tegucigalpa. movemos. Los van a ¿Cuántos detener. ¿Cuántos sacaron ustedes? Ustedes perdieron las elecciones. Un momentito, Perdieron las ya que elecciones. mencionó la Ahora cantidad de solo quiero votos, perdón, ya que mencionó lo- la cantidad lo de la Junta votos, Proponente. el- Un momentito antes de que le perdón, pregunte. sí. Lo de la Junta Proponente, mire, porque estas cosas hay que manejarlas con seriedad porque el Partido Nacional hace consignas de esto. Mire, la Junta Proponente, si ahí tienen gente del Partido Nacional, en esa Junta Proponente hay gente de la sociedad civil. Mandaron 5 nombres. Respetemos esas familias. Colocaron su familia. Sí, estamos de acuerdo que sea uno de los 5, pero no de que ustedes quieran. Uno de los 5. No por capricho de ustedes. Uno de los 5, sí. Ni o no? amenazando. Claro que sí, uno de los 5. De ahí va a ser. Pero sin amenazas. Vamos bien ahí. Está claro Pero que sin iba a ser. amenazas. El No, PS, oye, que no hay ¿qué amenazas. tanto contribuyó No el te están PSH amenazados. y Van a Salvador Naranja al saludarnos. triunfo de Libre? Van a saludarnos. El 100% del triunfo de Libre fue gracias al PSH. Si el PSH, si Salvador Narrala no se le une Libre, no hubiera ganado jamás. Ese es el tema. Y había un acuerdo que unas partes del acuerdo se cumplió y otras partes no se cumplieron. Como por ejemplo la conformación del Ejecutivo, en el numeral I del acuerdo claramente se establecía que el gabinete económico y las personas que dirigieran las instituciones concentradas y desconcentradas las iban a nombrar entre Salvador Narrala y Xiomara Castro, y eso se incumplió. Y en parte por eso es el desastre que tenemos ahorita, porque Salvador hubiera elegido personas en función de su capacidad técnica, no porque son amigos, no porque son familia, no porque son correligionarios, sino por capacidad técnica. Y el problema que estamos teniendo en el país es porque hay un pequeño grupo de radicales dentro del gobierno, porque también hay gente muy buena en el gobierno, eso no lo podemos desconocer, pero este pequeño grupo de radicales que están en puestos para los cuales no están preparados, están tomando malas decisiones y precisamente ese es el deterioro de la economía y de la calidad de vida del pueblo hondureño. Dejemos Esa es una hablar- opinión- perdón, no, pero dejemos la hablar a José Luis La Moncada. opinión del Mire, PSJ es que yo- dijo el Partido Libre. yo- Solo quiero dejar esto. ¿Qué habla José Luis? Mire, es una opinión de él, que él cree que fue por el PSH. Pero no se preocupen. ¿Cuántos de sacaron en las No internas, se preocupen de esa opinión. No, Pedro. pero ¿cuántos sacaron no se en las preocupen, es internas? que las opiniones se respetan. Pero contestame, ¿cuántos sacaron en las Espérame, yo te internas? dejé ¿O no te hablar. acordás? No, yo te dejé hablar. ¿Cuántos espérate, sacaron? Escuchá, porque si no, no vas a poder aprender. Ajá. Mira bien. Él dio pegar una opinión. patadas. Él dio una opinión. Fíjate la opinión que dio. Dice él que es por el PSH. Claro. Ya va a haber chance de verificarlo.
ustedes ya se unieron a los cachurecos, vamos a ver en las otras elecciones. Así que tu opinión No es una alianza va a para someterse elecciones. No es una al alianza, ácido de la no es urna. José Luis Deberemos Moncada, en la uso la urna. palabra. Mire, yo Ahí termina. quisiera manifestar lo siguiente de una forma clara y seria. Russell acaba de decir que la presidenta convocó a una marcha, o una manifestación. Muy bien. Yo le voy a decir con mucho respeto a la presidenta de la República, usted es la presidenta de los hondureños, no es la presidenta de Libre. Usted no tiene que andar metiéndose en convocar marchas para presionar a otro poder del Estado. Presidente, usted tiene todas las atribuciones. Ocupe su Para papel. convocar, usted ocupe nadie su le papel. tiene que poner límite. Yo le digo, pues que es circa la cosa, no, pero están sí la- acostumbrados a sí, eso. no ¿verdad? le restrinja a la Nadie a presidenta. usted lo limita, dale, entonces dale. dejen hablar. Dale. Entonces, el papel de la presidenta y la Constitución de la República lo dice claramente. ¿Cuál es su función? Yo creo que una revisadita de la Constitución de vez en cuando es bueno para darse cuenta. Los hondureños la respetamos, creemos que usted va a terminar su mandato. Aquí no hay ninguna sospecha de golpe de Estado, No, ¿cómo como no? ustedes dicen. Ahí está Los viendo hondureños unos y la militares oposición queremos que usted termine, pero que queremos que termine bien, porque nos perjudica a todos, no solo a ustedes, nos perjudica a todos y sobre todo a esa clase pobre, los que están muriéndose de hambre, Por los que ella no está tienen preocupada. salud, esos son los que están Por ella está sufriendo. trabajando. Russell La no me presidenta quiso trabaja contestar, bastante para Russell no me para quiso los pobres. contestar Por si eso andaba trabajamos. carro blindado Red- del Estado, Red que tanto Solidaria, criticaba. por Entonces le voy a todo hacer trabajamos. otra pregunta. ¿Recibe subsidio del Nunca, Congreso? Nunca. Ni cuando No ha recibido subsidio ahorita en esta administración. Nunca. Ni cuando Mauricio era tu jefe, Ok. que repartía a todo el mundo, nunca he agarrado subsidio en el Congreso. Y quiero ¿En decir, este periodo tampoco? Tampoco, nunca. Es que mi posición es una sola. Pero Muy bien, que- ahí lo felicito. ¿Cuál es la posición en ese tema suyo, pero abogado? una sola. Para mí, el Congreso debe de ser el desarrollador de las políticas públicas, el ejecutivo para administrar y desarrollar los programas y proyectos. Pero ellos han impulsado eso. No, pero la Sí, pregunta en este periodo están dando subsidio, Perdón, Russell. no, permítame, En este no, periodo. permítame, don Antonio, permítame. La- para O sea, mí- la- porque legal. es interesante su opinión, es interesante. Es decir, usted está en contra No, de... yo tengo una posición que no cambie nunca. Por eso, Mi pero posición no. usted está en contra de, Cambió que, con de, lo ese- del carro. de ese- de esa No. cuestión Cambió del con fondo lo del carro. departamental. Antes lo criticaba el carro. No, ¿Usted está en contra de eso? Mire lo que le voy a decir una cosa. Cuando yo le dije al pueblo hondureño, Que no iba a usar carro en el blindado. fondo departamental lo acabamos de derogar, ahí estaban metidos hasta los ojos, ahí están varios cachurecos metidos. Derogaron la ley, el fondo Luego, lo siguen dando, red- muchachos. red de diputados. Le dan subsidio a todo el mundo. Ahí están hasta los ojos, porque tenían empresas de maletín. Bueno, el de la MASI, ustedes corrieron la MASI, vos No, estabas hombre. ahí. Vos estabas ahí, Toño. La MASI Vos cumplió- corriste la la MASI. MASI cumplió su Cuando acuerdo de la 2 MASI años, les había Russell. agarrado, sí es que les agarró, ¿saben qué lo La agarró? MASI cumplió los Vino 2 Jiménez años. Mayor y dijo, ahí donde Olive, donde están toda la bancada cachura que están No quieren imprimiendo no papeles. quieren porque traer la ellos Sisi. estaban viendo la red de diputados, No quieren la traer red la de Sisi. mafias Le quiero hacer que una saquearon los consulta. fondos públicos. Nosotros derogamos y ahí hay que darle ese mérito porque lo atacan bastante a mi amigo Luis Redondo. Nos sostuvimos y derogamos ese decreto. Y ahora nadie Mañana dice va a averiguar si que no hay le- subsidio. que le Mañana estamos dando averiguo. todo lo que querrás. Y el ahí, carro blindado todo también. lo que puedas averiguar, no te preocupes, que yo soy un hombre público que me paro de frente, nacido en el barrio Catracho, con Lanchito, ya saludo a mis paisanos. Miren lo que le voy a decir. Cuando nosotros estamos en este tema de fortalecer que venga la Sisi, ¿quiénes tienen miedo? Aquí tienen miedo. Que Los venga la pro- Sisi, los que Russell, propician que la venga de sede, inmediato. Como aquel que propicia la sede. Pero no, La tienen sede- un año, con la tienen Sisi va para afuera, 20 es una meses. corrupción. Don Es José una Luis Moncada, corrupción. usted usa la Es palabra. una corrupción. Mire, yo, en primer lugar, Russell, mire, yo no estoy en la lista Engel y eso ya tú es una estás en la- satisfacción. en la sede con los corruptos de lo la que sede. yo quiero preguntarle a usted, si no hay subsidios, publiquen la lista, pues, porque los propios transparente. diputados de Sí, Libre es y transparente. algunos liberales dicen que reciben 100,000 lempiras mensuales como un bono especial. El subsidio del PES de Semana Santa, de Navidad y un montón de cosas. Publiquen, Russell no lo recibe. publiquen, Sí, no lo recibe. Sí, eso es publiquen, tra- eso sean es tra- transparentes. Eso es transparente, Publiquen. eso está Va, en pues. el portal, está Va, por esto en la computadora. está. ¿Es Salvador Narral el candidato presidencial del Partido Nacional para las próximas elecciones? Eso no está en discusión ahorita. Ahorita está en discusión la Un necesidad momentito, ya regresamos con ese inmediata tema. del Ya pueblo. regresamos con hondureño. ese tema. Bueno, estamos listos para... A mí no me perdón. gusta quedar como mentiroso y a mí me gustaría, si Russell me permite ir con él al estacionamiento para ver si el carro blindado del Estado rojo, que lo cambió por era blanco, si vamos los dos al estacionamiento con una cámara. ¿Qué? Así no quedo yo como mentiroso. No, y que vos estás mintiendo, digo, vos has mentido. Vamos entonces Mira, al estacionamiento. va- Vamos. va-
Vos has mentido. ¿A dónde has mentido? Vamos al estacionamiento, Has ¿viste? mentido. Quiero que ver si sacaste vos la cam- prometiste Yo que te no ibas a usar pregunto, carro blindado. Yo te pregunto. Ahí tengo yo una roja, que era blanca, la cambiaste. Sacaste, ¿Me acompañás al estacionamiento o no? ¿Sacaste o no sacaste tu ¿Podemos carta de ir? libertad? Se puede hacer lo que quiera. puedes ir No, allá. pues por el micrófono. Yo está bueno que Por el vayas a micrófono caminar. no. Ahora yo quiero contestar una cosa, puede Edgardo. una Pero cámara tiene en que vivo ahí. correrse, porque le voy a tomar al carro del mañana. video. Pues. No, si a este le gusta hacer video, no, que va a Me encanta hacer video, todos los días hago video. Que haga videito mañana en el Congreso, a usted le gusta hacer video. Allá pónganlo a trabajar. Bueno, no hay Dale, problema. carro rojo. Sigamos dale, carro hablando rojo. del Mira lo que voy a decir. Sigamos hablando del bloque de Lo que oposición. habías preguntado, Mira lo Edgardo. que dijiste No el quiere fiscal. ir, Lo que había- no quiere ir. Quiero ir de No, fiscal. pero puede ir usted. Edgardo. Yo puedo que ir, haga pero con videíto, la cámara. que haga Puede videíto. usted. Edgardo. No, grábelo. Quiero decirle a venga, los- venga, por favor. a los de... Va, que lo acompañe. Ah, porque me a la quité el sociedad micrófono. hondureña, Sí, mire, que lo que mire lo del fiscal general. El fiscal general lo vamos a elegir. Estamos trabajando para lograr poner el Y fiscal así, general. y así tiene que ser cumpliendo la ley. Pero mira, es importante seguir. aclarar- No, la pregunta Quiero- es, quiero- yo le hice una pregunta a usted. Sí, correcto. ¿Salvador Rápido, Narrala esa es la es el respuesta. candidato del Partido Nacional, sí o no? No es el momento de hablar de elecciones. Nosotros tenemos problemas inmediatos, lo que te había mencionado, cómo se nos está cayendo la inversión, cómo estamos perdiendo empleo, cómo está aumentando la migración. Y la idea de sacar todo esto no es la idea ¿Y ni por qué atacar este al gobierno, ni boicotear al gobierno, ni mucho menos golpes de Estado. Nosotros estamos totalmente en contra de los golpes de Estado. Pero, Pero lo ¿por qué que sí saliste del queremos, gobierno si lo era que para sí trabajar? queremos, porque no me, La porque, presidenta porque te no dio me una secretaría, dejaban, no me una secretaría de dejaban, Estado. no me Una dejaban secretaría meter de los Estado. proyectos que yo quería meter para poder generar empleo, porque hay mucha gente, Racel, y no lo puedes negar. Hay mucha gente en el gobierno que sí está trabajando bien, pero hay un pequeño grupo, y vos sabés pues, quiénes no, son, y lo que están cachu- haciendo las cosas y mal bastante y que cachureo son que tiene antiempresa privada, y Racel. bastante Y cachureo ese que tiene sentimiento Toño, antiempresa Toño. privada es lo que está arruinando la economía. Entonces, hay una el cantidad objetivo de todavía de sacar cachureo estas cifras, boicoteando. solo déjame terminar, el objetivo de sacar estas cifras es para que recapaciten. La idea no es molestar. La idea no es afectar, la idea no es boicotear ni sabotear, porque nosotros perfectamente nos pudiéramos quedar callados estos 2 años, dejar que sigan cometiendo errores y dentro de 2 años empezar a atacarlos por los errores para efectos electorales. Pero eso sería ser irresponsables. Lo responsable es lo que estamos haciendo ahorita, llamando la atención, enseñando las cifras, y son cifras oficiales del gobierno de Honduras, cifras oficiales del gobierno de México y cifras oficiales de Estados Unidos que les están diciendo que tienen que corregir el rumbo equivocado. Eso es lo que queremos que hagan. Y para eso se conformó el bloque, para ayudarles con ideas, con propuestas, para que hagan un mejor trabajo y que nos entreguen dentro de 2 años y medio eso no se un lo puedo mejor aceptar, país Pedro. que lo que digan que recibieron. han creado el bloque para ayudar al gobierno. Ustedes han creado eso para torpedear, Tiene para 4 bloquear, días de haberse para creado el bloque. sabotear, De para ninguna sacar a la manera, presidenta. usted quiere Para desviar la nada. Eso es lo que atención. están Para haciendo. nada. Eso es lo que están haciendo. Para nada. Ellos Ya vas a ver los van a resultados. estar- para nada. Óigame, si el, Ya vas a ver los si el- resultados. el dirigente tuyo que es Ya vas a ver Narrala, los resultados. el dirigente tuyo que Nosotros- es Narrala todos los días pasa atacando a la presidenta. ¿Cómo es? Y pasa dando Narrala propuestas pasa también. todos los días Él tiene atacando a la propuestas de presidenta. hacer No, pues, carreteras, si es que él vas a tiene atacar a la propuestas de presidenta. cómo traer Si se producción, dedica a algoritmo. atacar a la Mira, presidenta, ve, se dedica a con él atacar se al reunieron gobierno. O sea, ¿cómo inversionistas puede decir que es judíos en propositivo? Estados Unidos. Si lo que más También hacen es gente que atacarlo. quería invertir en Ustedes agroindustria a eso y no están le haciendo. quisieron atender Miren, a los inversionistas que él boicot, traía. sabotaje, Entonces, ese es el corrupción problema. y en su locura, porque han andado con el golpe y son golpistas. No, estamos en contra de golpes de Estado. No salimos que Te hay lo golpistas. digo aquí de Pero frente, mira bien lo que voy a estamos decir. en contra Está de los bien, golpes de Estado. Yo te creo, güey, pero En salimos contra que hay de los golpes de golpistas. Estado. Mira bien, como han andado con esa locura del golpismo, allá en San Pedro Sula llevaron a unos retirados a hablar, a hacer conspiración contra el golpe Eso de no Estado. fue el bloque. Se terminaron, Eso se no les fue el terminó bloque. eso. Aquí hay un pueblo que está organizado y que está decidido a defender este El proyecto bloque lo político. que quiere es, en democracia, hacer propuestas. Propuestas para que mejoremos y el no país. tienen una bancada. A nosotros lo que No nos tienen una interesa, bancada para hacer así lo propuestas. vamos a hacer Y también. no tienen al A través PCH. del Congreso y a Sí, través tienen del bancada. otro. Dos Y esa es vicepresidentas la tienen. idea. Yo Pero lo no que se veo aceptan que los proyectos que llevan los demás. Momentito, espere, espere un momentito. Ya volvió aquí. Ya regresé, le tomé video. Lastimosamente no tiene placa el vehículo, pero sí, antes usaba una blanca, que también tengo el video. Y la pidió cambiar porque no le gustaba el blanco a rojo. Pero un momentito, pero Quiero que lo usted grabó mandara- eso ahorita. Yo lo grabé, se lo mandé a la A ver qué producción. dice, a ver qué Solo dice. me gusta A ver, este es el carro blindado que usa el diputado Arrasel Tomé y que se niega. Antes decía que era malo usar carros blindados. Lo vamos a ver. ¿Tiene placa? No, no tiene placa, parece. No, no tiene placa. No andaba con nadie. Carro blindado andaba, y andabas con un seguidor adelante. Y me miras a mí,
¿Cómo ando tranquilamente? Pero ahí no tocó usted el carro. Nada. No, porque es blindado. Nada, así que claro. No, pero lo utiliza así. Sí. Y antes usaba una blanca, la cambió. No, Ese roja, carro roja. es del Estado. Carro roja. Ese carro no es de Russell. Carro roja. Y él siempre. tenía un video donde dice que él nunca iba a usar Mi blindada. carro rojo, Carrito Entonces, rojo. lo cambió Cuando el blanco por el rojo y no tiene nada malo. Espéreme en cada municipio con el Pero carrito rojo. no es tuyo, Ahí, Russell. ahora que Es del Estado. Lo que necesito es que venga cargado de votos. Pero no es tuyo. Ya me está haciendo campaña Toño. No es tuyo, Que Russell. venga cargadito de Y votos en dijiste cada que lo municipio. iban a utilizar. En cada municipio me lo cargan de votos ese carrito. Ahí está el carrito blindado del Estado con los ¿Qué te impuestos del parece? pueblo. Ahí está. Ah, ¿qué te parece? No es como... Yo Pero Yo un andaba momentito, pero ¿cuál es el problema? Andaba yo carro Pero, blanca, un momentito, nada. pero ¿cuál es el problema de que tenga un carro blindado el vicepresidente del Congreso? Ya te decía que no iba a usar. No. Lo tengo grabado No, también. ¿Sabe cuál ¿Lo es el quiere? problema? ¿Sabe cuál es el problema, Toño? Que él cree Le voy a mandar- que todavía puede tomar decisiones No. gobernando. Él ¿Por perdió qué las no lo elecciones. aceptas que el carro es Vos del perdiste- Estado? No, vos aceptás que perdiste las elecciones. Claro que perdimos. Entonces, Sin lugar a dudas ahora, que perdimos. ¿quiénes estamos Perdimos dirigiendo- por medio millón de votos, perdimos. ¿Quiénes estamos dirigiendo el Somos país? oposición. Nosotros, el Partido Libre. Entonces tenés derecho a andar en ese carro blindado. El Partido Libre pone la agenda, No, por eso, dirige la él tiene sesión. derecho a andar en Tiene ese carro derecho, pero él blindado. dijo que no lo iba a usar. No, y además... Lo tengo grabado Pero también. yo le pregunto, ¿cuál es el problema que el vicepresidente del Congreso no que quiere? él lo niega, ese es el problema. No tiene problema, que él lo niega. No, mira cómo Bueno, está ahí. vamos, Yo te dije ya, que lo van a dejemos ese firmar. tema ya, por favor, porque ese no es el tema al final. pero- Le gusta el carrito rojo. Ya Vamos le hago- cerrando el programa. ¿Qué es lo que sigue ahora? Mire, el bloque de Oposición Ciudadana va a seguir trabajando. Yo le diría a Rancel y al Partido Libre que más bien vean una oportunidad que la oposición organizada en forma horizontal, transparente, en respeto a la ley, en el respeto a la Constitución, quiere aportar para que este país salga de la crisis que nos tienen. Entonces, que lo vean desde ese punto de vista. ¿Hay algo ahí que en ciernes ahí como para torpedear al gobierno? No, Sí. la No, verdad que permítame, viene, conteste, porque estamos viene cerrando ya. el lado propositivo y a decirle los errores y decirle cómo solucionar las cosas. No venimos a torpedear al partido de gobierno. El fracaso del gobierno de la presidenta Xiomara Castro es el fracaso de Honduras y todos somos Honduras. Muy bien. Nosotros- Muchas gracias. Permita, nosotros- estamos cerrando un momentito. Don Pedro Barquero. Así es, ese es el objetivo del bloque de oposición ciudadana, poder hacer propuestas de manera propositiva para que el gobierno las tome en cuenta y que enrutemos a Honduras en un camino de desarrollo económico y social. Lamentablemente las cosas por el momento les están saliendo mal y la idea de nosotros es ayudarlos para que salgan bien y que en 2 años y medio entreguen un país mejor que como lo recibieron. Muy bien. Soy un dirigente de mi Partido Libre que con el ejemplo demuestro cómo se enfrentan. Hoy 4 contra 1, pero con la verdad. Un con la momentito, convicción. un momentito. Está ¿Cómo que contando. 4 Tres, contra tres, 1? tres, perdón, 3. Él es el moderador. 3 contra 1, él es el moderador del programa. Pero con la verdad, con la convicción, con los principios y con el amor de la patria. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy parado sobre los hombros de un gigante, el prócer Francisco Morazán, y al otro lado una giganta como la heroína Berta Cáceres, que también luchó y demostró cómo se defiende la patria. ¿Y Bocha? Desde este corazón seguiremos avanzando, seguiremos trabajando y lo seguiremos venciendo. No volverán y volverá el pueblo a vencerlo. Solo quisiera terminar con el video de Russell. Compañeros, lo dijimos, Míralo. ley de austeridad, cero carros blindados. ¿Cómo? Cerro carro blindado. Aquellos, los de la dictadura, Lo voy a repetir nuevamente. ¿Ese es audio o video? No, el video. el video de él, El que video. sale ahí. Video. Pero lo voy a poner otra vez para que no quede duda. Video. Vamos a poner otra vez. Mire, Está con cafecito y con la cafecito patada, y con la patada ahí en la taza de café. Pero ponelo bien porque no lo miran allá. ley de austeridad, Ponelo bien. cero carros blindados. Y no la quisieron aprobar. Guardaespaldas que andaban Yo la aquí. pre... Esa es la hipocresía del libro. No, la hipocresía. Lo único que le puedo decir, Pero estamos por Dios muy santo, contentos este con la mentiroso, marcha de ayer. un mentiroso. No es alianza electoral, es un bloque de oposición ciudadano. Vamos a apoyar lo bueno que venga del Poder Ejecutivo. Vamos a votar en contra de la ley de justicia tributaria porque es otro paquetazo más. Es la orden. Y hay que tratar de buscar una nueva ley de empleo por hora. 30.000 hondureños, 30.000 familias hoy no tienen que comer por culpa del libre. Libre, No es cierto, no es nunca cierto. más. No volverán. Don José Luis No Moncada, volverán. muchas gracias por No haber volverán. participado. Y el pueblo Gracias, don Pedro. volverá a Gracias, vencer. Ricardo. Gracias, Muchas don gracias, José Tomé. Siempre, bienvenido. Estás Tres, Gracias, ahora, Ricardo. tres, mire.
No hay problema. Bueno, pero en el Venía gobierno anterior listo. era al revés también. Venía Esto es- listo. eso así es. Eso sí, me Eso vine así es. listo. Usted lo sabe. Eso sí, me vine usted, listo. porque antes usted era de los tres que estaban en oposición. Así es. Así es la democracia. Así es. Cuando están arriba, están abajo, y cuando están abajo, después están arriba. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, póngame la agenda, por favor, ahí, porque es importante subrayar ese tema con el que venimos. La FDA, esta organización, este organismo de Estados Unidos, ha dicho, los médicos tienen la autoridad para recetar ivermectina para tratar el COVID-19. ¿Sabe qué? Muy bien, excelente. ¿Me alegro? No, no me alegro, ¿sabe? No me alegro. ¿Sabe por qué? Porque se pudieron haber evitado tantas muertes, si eso lo hubieran dicho hace 3 años. Ya volvemos. Ya volvemos con 3030, gracias a Ciudad Jaragua, un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Bueno, vamos con la historia y quisiera por favor toda su atención porque esta es una situación que a mí me indigna mucho y me entristece sobre todo. Realmente no me alegra que 3 años después, que aquí se promovía en 3030 y en hoy mismo el uso de ivermectina como parte de un tratamiento, no la ivermectina sola, sino que como parte de un abordaje, de un tratamiento para la atención del COVID-19 en estadio temprano, cuando comenzaban los síntomas. No me alegra que 3 años después una abogada de la FDA lo reconozca ante una corte federal de Estados Unidos. Más bien me da indignación porque se jugó con la vida de miles de personas en Estados Unidos, en todo el mundo, pero principalmente Estados Unidos, Centroamérica, América Latina, Suramérica, etc. Me indigna también porque con esto al tapar la ivermectina se promovía el uso de otros medicamentos, incluyendo las vacunas. Y constes, no soy antivacunas, he sido completamente a favor de las vacunas. Tengo todas las vacunas posibles, hasta la bivalente. Pero se privilegió promover otros tratamientos cuando este era un abordaje tan barato, tan sencillo, que ni patente tiene, es decir, cualquier laboratorio la podría producir, no es de Pfizer, no era de Moderna, no era de estas grandes farmacéuticas, y eso evidentemente provocó que muchas personas fallecieran, ¿no? Y que médicos de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y aquí en Honduras, no la pudieran prescribir, pero aquí en el país sí se logró hacer y se salvó mucha gente. Hasta el sol de hoy o hasta la luna de esta noche hay muchos médicos que no creen, están en su derecho de no creer, muchos de nuestros amables televidentes que tampoco creen, están en su derecho también, esto es así, pero nosotros sí creímos porque yo vi el resultado del abordaje de este tratamiento maíz y catracho en pacientes con COVID y ambos tratamientos incluían la ivermectina. Bueno, quiero decir lo siguiente, ¿recuerdan ustedes este tuit de la FDA? Este es un tuit famosísimo del 21 de agosto de 2021, decía, usted no es un caballo, usted no es una vaca, en serio, por favor, todos paren esto, stop it. Bueno, ¿por qué? Porque en muchos países, América del Sur, Argentina, acuérdense que aquí entrevistamos médicos de mucho prestigio de Argentina, de Perú, de Brasil, de México, hablando sobre las bondades de la ivermectina, que en efecto no es un medicamento que la FDA lo aprobó para el COVID, sino que lo aprobó hace muchos años es un antiparasitario, para piojos, para ese tipo de cosas. Pero así como otros medicamentos que de repente aparecen para algo y después resulta que sirven para otra cosa, como el sildenafil, el sildenafil, que ahora se conoce por otras razones, el sildenafil fue creado primero para la angina. Y después se enteraron de que era beneficioso para otras cosas y ahora probablemente se utiliza más para eso que para lo otro, el sildenafil. Bueno, el punto es que aquí en Honduras y en otros países se comenzó a utilizar la ivermectina. Médicos de mucho prestigio, médicos muy serios, hicieron sus estudios, sus análisis y lo incluyeron en el abordaje de maíz, que era el abordaje cuando comenzaban los síntomas. Y luego en catracho, porque cuando ya el paciente estaba un poco más complicado, el abordaje era más profundo. Bueno, a raíz de esta publicación, entonces, ¿qué pasó? Pasó que a muchos médicos,
y quiero que pongamos eso en pantalla, a muchos médicos en Estados Unidos muchos médicos no podían recetar la ivermectina. Hospitales se negaban a administrar ivermectina a pacientes con COVID-19. Médicos fueron denunciados en Estados Unidos y les suspendieron licencias para trabajar como médicos, incluso los despidieron de clínicas y de hospitales. Farmacias temían ser sancionadas. A raíz de esta situación, un grupo de médicos demandó a la FDA en una corte federal en Texas. Y durante una de las audiencias, el año pasado, el 1 de noviembre de 2022, el abogado de la FDA en ese juicio, el señor Isaac Belfort, dijo, cuando se le preguntó de que por qué eso del caballo y todo lo demás, ¿sabe qué dijo? Las declaraciones citadas no eran directivas, no eran obligatorios, eran plenas recomendaciones. Dijeron lo que los partidos, en este caso los médicos, deberían hacer. Dijeron, por ejemplo, ¿por qué no deberías tomar ivermectina para tratar la COVID-19? No dijeron que no puedes hacerlo o que no debes hacerlo. No dijeron que estuviera prohibido o que fuera ilegal. Tampoco dijeron que los médicos no pueden recetar ivermectina. O sea que aquello que vimos antes, esa prohibición de que no eras caballo y que no eras vaca, no era una prohibición, era simplemente una recomendación. Cito al abogado Isaac Belfort en una audiencia el 1 de noviembre de 2022. Debo decir que el juez decidió desestimar ese caso que presentaron los médicos en Estados Unidos. Y los médicos apelaron. Y ahora está en el juicio, en las audiencias de apelación. Y esa audiencia de apelación se están llevando a cabo en frente de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito Quinto de Estados Unidos. Y el pasado 8 de agosto, hace 13 días, el 8 de agosto pasado, en una de estas audiencias, se le consultó a la abogada de la FDA. El 8 de agosto de 2023, durante una audiencia, se le consultó a la abogada de la FDA, Ashley Honnold, sobre el tuit del caballo y la abogada respondió, simplemente una broma. Y le voy a poner el texto de lo que dijo exactamente. Ahí está. Su señoría, el lenguaje que usa la FDA en sus tweets o simplemente en sus bromas. Y no pienso que estas bromas cambien el sentido de la información que hace la FDA. Su señoría, el lenguaje que usa la FDA en sus tweets o simplemente en sus bromas. O sea que aquello del caballo y de la vaca era una broma, como un titular para atraer al que lo lee para mandarlo al artículo de fondo, como un gancho. ¿Qué más dijo? Que los tweets sobre la ivermectina para caballos tenían la intención de aconsejar a los consumidores a que no usaran ivermectina indicada para animales, porque esto podría ser inseguro. Está ahí nomás. O sea, que tenía la intención de que no se usara la ivermectina para animales, porque hay ivermectina para animales y hay ivermectina aprobada por la FDA para humanos. Pero en ningún momento se aclaró eso. En ningún momento el tweet decía, mire, usted puede usar la ivermectina como quieran los médicos, siempre que sea recetada por un médico y distribuida por una farmacia, y usted la puede usar para lo que usted considere. El médico, la FDA dejando al médico ser médico. No. Ahí el tweet dejaba entrever de que había una prohibición. Y por eso, a raíz de ese tweet, ya le digo, hospitales no la autorizaban, incluso con pacientes graves, ¿verdad? En esta audiencia del 8 de agosto, no solo dijo esta abogada, no solo dijo que era una broma, y no solo dijo que tenía la intención de que no se usara la ivermectina para animales, sino que dijo la noticia. Póngame ahí completo, por favor. La noticia es que la FDA reconoce explícitamente que los médicos tienen autoridad para recetar ivermectina para tratar COVID-19. Punto. ¿Hay alguna interpretación para eso? Si no me cree, escúchalo. Does the FDA have any authority, legal authority, to regulate off-label uses of prescription drugs, which is what this would be?
What gives them that authority? Your Honor, FDA has multiple overlapping sources of authority that I'm happy to walk through. That gives FDA authority to convey information to the public, but here FDA was not regulating the off-label use of drugs. These statements are not regulations. They have no legal consequences. They don't prohibit doctors from prescribing ivermectin to treat COVID or for any other purpose. Quite to the contrary, there are 3 instances I'd like to point the court to in the record that show that FDA explicitly recognizes that doctors do have the authority to prescribe ivermectin to treat COVID. Así. Primero, no, que fue una recomendación de que no se usara, pero no era una prohibición. Segundo, no, que el tuit ese del caballo y de la vaca era una broma. Y tercero, la FDA, la abogada de FDA, dice que la FDA reconoce explícitamente que los médicos tienen autoridad para recetar ivermectina para tratar el COVID-19. Claro, si usted se va hoy, ahorita, a la página del FDA, no se lo dice así. Pero la abogada, ante una corte de apelación que tiene 3 jueces, que no vayan a mentir, ha dicho lo que ha dicho. Lo correcto éticamente es que la FDA lo publique tan claramente como está ahí. Doctor Miguel Sierra Hoffman, doctora Silvia Margarita Portillo. Doctora, su reacción sobre esto, por favor. Muy buenas noches, licenciado Melgari, de la audiencia de 3030. Yo quisiera puntualizar algunas cosas que a nuestra audiencia le deben quedar bien claro con esto que está sucediendo con estas audiencias, esta apelación contra la FDA. Uno es que en Honduras, afortunadamente, bajo una disposición gubernamental, se estableció un abordaje de múltiples mecanismos para el tratamiento del COVID leve, el COVID moderado y el grave. Y en el leve estaba en forma muy explícita establecida la dosis en que debía de usarse la ivermectina y es la dosis que se sigue recomendando. Esto es importante entender que actualmente ya hay suficientes estudios en la página de la misma FDA en la cual se establecen muchos estudios clínicos y epidemiológicos que afirman y demuestran que sí sirve la ivermectina para tratar COVID. Es importante entender también que esos estudios no fueron hechos en un solo país o por un solo tipo de diferentes países con diferentes miles de personas o grupos pequeños y todos llegaban a las mismas conclusiones. El segundo punto es que con esto la población tiene que estar segura de que la ivermectina era segura cuando la aprobaron para otros usos, ¿verdad? El antiparasitario, en África ha sido fabuloso, por eso le dieron el premio Nobel a los que la descubrieron. Pero también tienen que estar bien claros que era segura cuando la recomendó el gobierno en Honduras y sigue siendo segura y se establece que realmente es tan segura que ni siquiera se plantean fallecimientos por ivermectina, por el uso de ivermectina. Aún en estos intoxicados porque la tomaron en dosis muy aumentadas como para animales. El segundo punto que creo que es bien importante que la teleaudiencia hondureña se plantee es algo que puntualiza muy claro y que es un principio universal. El que receta es el médico. No es ni la vecina, ni usted mismo. No hay que automedicarse. Hay que escuchar al médico porque él tiene la autoridad que le da la experiencia, los estudios para hacerlo. Que él escoja un producto, escoja otro, eso es criterio de él. Hay ya varios productos que pueden servir para COVID, pero la persona tiene que tener la confianza y la seguridad de que es el médico el que lo puede ayudar. No puede ir solo a esto. Entonces yo quisiera realmente, yo sí me alegro porque detrás de todo esto hay un gran espaldarazo a lo que es la evidencia científica. Y ese es el punto que yo siempre he repetido. No era asunto de pelearse, desprestigiar médicos, colegas en Estados Unidos, por eso están en este debate, en este juicio, mejor dicho, porque hubo gente que le quitaron licencia a pacientes que les prohibieron recibir el medicamento, aún que estaban graves. Entonces,
hay que entender que la ciencia debe discutirse con serenidad y con evidencia. Eso ha sucedido a estas alturas, como repito, hay muchos estudios y creo que la población hondureña debe saber esto, que las cosas están muy claras en este sentido con respecto a COVID. Es un abordaje de múltiples mecanismos y en uno de los mecanismos se puede usar ivermectina. También se puede usar otras cosas, pero hablando de este tema, sí se puede usar, sí se podía usar y creo que sí se va a poder seguir usando, ¿verdad? Muy bien. Doctor Miguel Sierra Hoffman. Bueno, Ricardo, buenas noches a usted y a todo Honduras, a todo su staff. Es un gusto volver a estar aquí. Voy a ir por puntos. Punto número 1. Lo que se dice en corte es bajo juramento. La FDA no se puede retractar de lo que acaba de decir la abogada. Eso está inapelable. No puede irse para atrás. O sea, para que le quede claro, no hay cambio. Número 2, usted mencionó el mes de agosto del 2021. En el mes de agosto del 2021 ya se estaban preparando los estudios de lo que venía en septiembre. ¿Y qué venía en septiembre? El lanzamiento de Paxlovid y Molnupiravir de Merck. ¿Okay? No es casualidad que en agosto del 2021 fue donde existía la mayoría. Número 3. Merck comenzó a atacar a la molécula que ellos patentaron, que por 25 años la promovieron por el mundo, y en marzo del 2021, esencialmente Merck la desprestigió. La pregunta para Merck es, ¿por qué sabía de tanta toxicidad, que ahora se sabe que es mentira, por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué fue en el mes de agosto? Porque era para apartar la competencia que le estaba haciendo ivermectina a lo que iba a ser Paxlovid. Número 3. Mucha gente cree que este juicio solo es por la ivermectina. No. Le voy a decir una cosa. Este no es el principio del final. Este es el final del principio del montón de demandas que le vienen a la FDA, al NIH, y a un montón de hospitales que prohibieron el uso de la ivermectina a punta de propaganda, a punta de mentiras. O sea que esto es el principio, ¿ok? Este es el final del principio, porque se viene una cadena de demandas para que así se aprenda a respetar a la ciencia, no a la propaganda, sino que a la ciencia. Y para mí, tiene un sabor amargo y dulce, en el sentido de que, sobre todo aquí, hubieron muchas muertes que se pudieron haber evitado. Los mismos americanos, en febrero del 2022, congratularon a Honduras. Si Estados Unidos hubiera hecho lo mismo que Honduras, se hubieran salvado 500,000 de americanos de Estados Unidos. Entonces, para mí, el gusto es que mucha gente en Honduras sí nos hizo caso. Cuando digo nos, estamos hablando del grupo, a usted, a Silvia, a todos, que tratamos de promover un medicamento accesible y barato, y que al final de cuentas terminó siendo el más barato y el más atacado. El doctor Tito Alvarado, la doctora Elsa Palou, el doctor Oscar Díaz, el doctor Fernando Valerio, la doctora Silvia Margarita Portillo, el doctor Miguel Sierra Hoffman, el doctor Omar Videa. ¿Quién más? El doctor Kenneth Rodríguez, el doctor Isaías Hernández en Choluteca, la doctora Lesbia Villatoro, el doctor Carlos Umaña. Cecilia Almendares, Sergio Bueno en la Ceiba. Sí. Ahora, ¿por qué dijeron no eres un caballo, no eres una vaca, es serio, es para? Y después nos vienen a decir, no, esa era una recomendación, nunca tuvieron la prohibición de prescribir ivermectina. Después, no, esa era una simple broma. Y después nos dicen, sí, ellos tienen la autoridad, los médicos explícitamente para dar ivermectina a sus pacientes contra COVID-19. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiere que le dé mi opinión? En un minuto.
Dígame. Bueno, mi opinión es bien fácil. Escribir en Twitter, escribir en Facebook es fácil y todo el mundo la lee. Y la gente cree que lo que ahí aparece es regla. Entonces hubo una manipulación de información, en mi opinión, y desgraciadamente, o sea, mucha gente cayó en eso. Pero influenciado, y de esto no hay duda porque yo vivo aquí en Estados Unidos, influenciado en coayusión con las casas farmacéuticas para pavimentar el camino fácil para las moléculas que ellos sabían que se venían enfrente, como, ya le dije, el Paxlovid, el Remdesivir y el Molnupiravir, que nunca pegó bola. Y en 30 segundos para usted, doctora Portillo. 30 segundos, por favor. Bueno, solamente quedar en espera de muchas más cosas que vienen con respecto a COVID, ¿verdad? Teniendo ya la certeza de que el camino se debe recorrer con serenidad, con ciencia y con solidaridad científica, ¿verdad? Pero sí hay que estar listos porque COVID está mutando. El virus SARS-CoV-2 sigue mutando. Como les digo, a mí me da indignación, me da tristeza, me conmueve mucho esto, no me alegra, no celebro esto, me da mucha tristeza. Recuerdo una caricatura que me hizo un amable televidente de Noticieros Hoy Mismo, de 30-30, la comparto a continuación. Póngala ahí, por favor. Me imagino que lo hicieron, no sé, en término jocoso, no sé si de burla, para descalificar, no sé, no puedo interpretarlo. Pero yo le agradezco mucho a la persona que lo hizo. Y yo también me lo tomé con mucha jocosidad. Y al final resultó lo que resultó. Gracias, doctor Miguel Serra Hoffman. Gracias, doctora Silvia Portillo. A la orden. Gracias a ustedes, amables televidentes. Buenas noches y que estén bien.